Hola amigos, otra vez con vosotros, y para aquellos que persistís en el interés por la historia, pues mi felicitación, y para los que llegáis de nuevo, os espera algo importante para entender sobre el sentido de vuestra propia vida también. Queremos referirnos al tema de nuestras conversaciones sobre el sentido de la historia y sobre el sentido que le damos especialmente los que hemos vivido la experiencia que se llama judeocristiana, eso sí, a manera de un ensayo. ¿Qué significa preguntarse sobre el sentido de la historia? Pues digámoslo brevemente, ante una visión fatal de nuestra época, cuando el hombre destruye después de haber construido grandes cosas, nos preguntamos si hay un porqué y un para qué en el sentido de la historia. O todavía los 2 primeros milenios han servido para algo, nos seguimos preguntando. O todavía ante las realidades de hoy, como cristianos decimos hace mucho que vino Jesucristo, ha servido, ha cambiado algo. O todavía nos seguimos preguntando si podemos esperar algo de una historia que parece ser una historia sin salvación. Y aquí es donde debo decir que la última vez que nos reunimos para hablar de estas cosas, hablamos de las civilizaciones precristianas y tuvimos la impresión de que era una historia sin salvación. Y ante esa situación, ese callejón sin salida, venía la pregunta necesaria para nosotros. Y esa pregunta era, ¿y Dios? ¿Dios qué hace? ¿O qué hacía Dios? ¿O qué está haciendo Dios? Y bien, tratemos de detenernos un poco a pensar en este tema porque es fundamental. Ante una historia sin salvación, ¿Dios qué hace? ¿Cuál es la respuesta que nos da a través de la Biblia, de las ya antiguas escrituras hebreas? Pues ante una historia sin salvación, Dios nos responde con la historia de la salvación. Y esa historia es la gran visión de la existencia humana desde el momento en el que el Señor empezó a decir, basta ya, como ocurrió con aquellos esclavos de Egipto y en otras épocas anteriores también. Ese basta ya de Dios se llama la historia de la salvación. Pero tratemos de entenderlo y en relación con todo cuanto hemos tratado de explicar sobre las visiones antiguas, circulares de la historia. Claro, si nosotros vamos a la Biblia, no nos encontraremos con el concepto de historia tal como nosotros lo tenemos hoy. Como lengua primitiva que era, no tenía conceptos abstractos y entonces cuando quería hablar de historia nos decía, por ejemplo, de generación en generación los hombres, o tú dirás a tus hijos de generación en generación. O todavía cuando mencionaba 40 años significaba la visión de la historia. Pero la novedad, ¿dónde está? Pues sencillamente en que la historia cobra un nuevo significado. No es circular, sino lineal. Aunque eso sigue escrito sobre renglones torcidos, sin duda. ¿Y cómo podemos entender esto en medio de la visión bíblica? Pues hay que recurrir al Éxodo. Aquí tengo detrás mío precisamente uno de los paneles sobre la historia en donde queremos justamente ayudar a la gente de entrar en este misterio de historia para comprender lo que significó el Éxodo. Ese Éxodo que duró justamente de 40 años, y que quería el Señor que de generación en generación fuera contado de hijos a nietos. Y así es la historia de Moisés. Ese gran hombre al quien el Señor se le manifestó y se le reveló en el monte Sinaí. Eso es el Éxodo, la salida de un pueblo esclavo hacia la libertad. Y así es como el Éxodo tiene su punto central, que es el más conocido, en la alianza del monte Sinaí, cuando el Señor escribió su palabra y se la dio a aquel hombre llamado Moisés. Y justamente ahí es donde se sitúa el principio de las escrituras hebreas y donde empezó una nueva revelación. Es decir, quitar el velo a la visión oscura que el hombre tenía
de las cosas de su propia existencia y de la existencia de las generaciones que lo precedirían y que continuarían después de él. Aquí tenemos un mapa, amigos queridos, un mapa que nos pone ante el lugar donde se desarrollaron estos hechos, y vale la pena que nos detengamos para entender, porque a través, y eso es lo fascinante del Antiguo Testamento, de hechos concretos, el Señor va manifestando cuál es su proyecto para la humanidad. Y así la historia nos cuenta de este hombre llamado Moisés, que después de haber sido príncipe en Egipto, tuvo que huir, porque era hebreo, y el Señor se le manifestó en una zarza ardiente, y le dijo: ve a sacar a mi pueblo esclavo, porque los capataces han arrancado gritos que han llegado a mis oídos. Y Moisés, de esa manera, irá a hablar con el faraón, que se opondrá hasta que llegará un momento crucial. Una palabra que es central en el anuncio de Dios, se llama la Pascua. Esa Pascua hecha en torno a la sangre de un cordero, un preanuncio de algo que tendría enormes repercusiones. Pero sigamos viendo un poco la historia del Éxodo para entender todavía mejor, porque nosotros nos encontramos aquí en un lugar que todavía hoy es posible visitar, y muy cerca de la ciudad del Cairo actual es donde se situaba la ciudad de Tanis o la ciudad de Ramsés, de donde salió aquel pueblo y que se dirigiría hacia el Mar Rojo y por allí pasaría hacia la península conocida como la del Sinaí, y en un camino laborioso, lleno de dificultades, un pueblo que había sido esclavo fue caminando hacia la tierra prometida. Y eso sí, llegado al punto llamado del monte Sinaí, establecería su alianza. Ahora tratemos de situarnos mejor. ¿Sabéis qué distancia hay desde Egipto a la tierra prometida? Pues solamente 400 kilómetros. ¿Y sabéis cuánto tiempo tardaron en llegar de una tierra a otra? Pues 40 años. ¿Y eso qué significa? Evidentemente, cuando se trata de números, no hay que tomar la Biblia desde el punto de vista así científico, exacto y preciso. Dicen algunos que quizá duró más de 40 años aquel éxodo. Pero para hacer 400 kilómetros, pues ya estamos viendo que la tierra prometida estaba al noreste, allí donde está el Mar Muerto, y que Moisés lo llevó hacia el sur, causa de ya unas primeras rebeldías. Es que quería que se encontraran con Dios para que en el monte Sinaí entendieran mejor cuál era su proyecto. Porque el éxodo, la salida de Egipto y la ida hacia la tierra prometida era un proyecto de Dios. No solamente aquel proyecto antiguo, sino que, como son las cosas del Señor, con muchísima mayor perspectiva. El primer día decíamos que hay que abrir las puertas y las ventanas del tiempo. Pues aquello fue un abrir puertas y ventanas del tiempo también. Porque ¿qué pasó en el Sinaí? Pues que en el Sinaí empezaron por quedarse unos cuantos años probablemente, allí al pie de aquel monte, donde comenzarían a pasar cosas importantes. El Señor hablaba 40 días y 40 noches, en varias ocasiones a Moisés nos habla esto de tiempo, de meses que fueron transcurriendo, y un pueblo que había salido como una horda de salvajes, tenía que convertirse en un pueblo unido y santificado, organizado y lleno de fe. Y ahí es donde empezamos a entender algo importante. El camino que las caravanas hacían desde Egipto a la tierra prometida normalmente se hacía en 3 semanas, ya en aquel entonces, porque era una pequeña distancia. Pero el camino que el Señor quería que hicieran era otra cosa muy distinta. Y para ello siguieron el camino, si vosotros miráis en el mapa, y fueron a parar a un oasis famoso llamado Cades Barné. Y en aquel lugar Moisés acampó y dijo: si vosotros no tenéis fe de que el Señor ha puesto su tienda en medio de las nuestras, es imposible que seamos testigos ante el Dios verdadero. Y si vosotros seguís en medio de esas divisiones, pues no llegaréis jamás a la tierra prometida, porque la división no sirve para nada. Y entonces allí ocurrieron muchas cosas. En Cades Barné
es donde algunos se rebelaron contra Moisés. Estamos hartos de comer el maná, queremos las cebollas y los ajos y los perejiles, las berenjenas y los melones de Egipto. ¿Qué significaba eso? La última vez que nos encontramos hablamos que había algunos antiguos, más aún que el conjunto de los antiguos, cuando se les proponía una visión nueva, querían volver al pasado. En el mito del eterno retorno preferían la época de oro ya vivida al riesgo de la libertad. Es decir, que el Éxodo nos pone ante una situación de aquellos que no quieren avanzar. Y entonces el Éxodo empieza a revelarse como un sentido nuevo de las cosas. Pero no solamente algunos querían tirar para atrás porque decían, ¿qué sabemos si Dios le ha hablado a Moisés? Estamos hartos de comer el maná, hemos salido de aquella tierra donde es verdad éramos esclavos, pero aquí las cosas son peor que antes. Y una buena parte de ellos se volvieron a Egipto y prefirieron la seguridad de la esclavitud al riesgo de la libertad. Esto no es solamente el pasado, amigos míos. A veces preferimos la seguridad de lo ya conocido y no nos arriesgamos con Dios. Preferimos las esclavitudes que nos dan seguridades, como la del dinero u otras tantas que tenemos también hoy en día. Y entonces empezamos a entender una cosa fundamental. No vamos nosotros a conocer el Éxodo por curiosidad por el pasado, sino porque parece ser que hay allí un mensaje permanente. ¿Y sabéis qué pasó en Cades Barné? Que otros, en cambio, quisieron conquistar la tierra prometida por su cuenta. Lo cuenta en el libro de los Números todo esto, del capítulo 12 al 14, cuando nos dice que algunos se fueron ellos a conquistar. Dijeron, no como los otros que Moisés no sabemos, es un loco a quien Dios dice que le habló. Moisés es un tímido, nosotros conquistaremos la tierra por nuestra cuenta. ¿Y sabéis qué pasó? Se adelantaron, fueron a la tierra de Canaán y allí se encontraron con que la tierra de Canaán les ofrecía abundancia de una visión distinta de las cosas. En los altozanos hacían orgías sagradas en honor de los dioses de Canaán y eso los atrajo y se hicieron otra vez paganos y se borraron, como decimos, de la historia de Dios. Más aún cuando llegaron los hebreos se encontraron con otros hebreos que adoraban a los Baales, en donde hacían sacrificios horrendos, los sacrificios humanos que hacían los pueblos antiguos fácilmente. Y cuando finalmente unos se volvieron para atrás y otros se fueron para adelante, el grupo quedó reducido a lo que en el futuro los profetas, no sé si os suena, llaman el resto de Israel. Y con un pequeño grupo entonces sí, Moisés no se quedará en esa visión antigua de los que quieren tirar para atrás o tirar para adelante, sino que Moisés invita a los que lo quieren seguir realmente con lo que el Señor le ha dicho y entonces seguirán su camino un pequeño grupo que finalmente verán que Moisés muere en el monte Nebo y conquistarán la tierra prometida. Aquí, hermanos míos, os invito a volver a entender lo que acabo de decir. Digámoslo así. El Éxodo es la maqueta del proyecto de Dios para la historia de toda la humanidad. No sé si sabéis que la historia o la Iglesia nos dice que nuestra realidad actual es que estamos en Éxodo. No nos interesa, decíamos, el Éxodo por curiosidad por el pasado, sino para entender el presente. Y para entender que el Señor le quiere dar sentido, nosotros venimos de la esclavitud y vamos hacia la libertad. Pues esa es la historia, también la nuestra. ¿Cuál era el problema del Éxodo? No era ir de una parte a otra. Es decir, la verdadera procesión, el verdadero camino, era de dentro del hombre. Una horda de esclavos tenía que convertirse en un pueblo unido y santificado por la experiencia del encuentro con Dios. Y permitidme decirlo, todavía nosotros hoy, en esta época del terrorismo, pensamos que somos una horda de esclavos, que vamos caminando dificultosamente, pero realmente, al camino de la libertad y en medio de enormes dificultades y a veces de vueltas atrás y de momentos de desaliento y de desánimo.
pero el Señor nos dice que llegaremos si seguimos su camino. Y así es como el Éxodo es el principio de la afirmación de que en el caminar a lo largo del tiempo hay un sentido, hay un porqué y hay un para qué. Y esa es la historia bíblica fundamental, el punto de partida. Y así es como nosotros, llegando a este lugar que se llama Jericó, Jericó la ciudad que conquistaron aquellos antiguos, sabemos que hay un Jericó real y hay un porqué y un para qué, y que hay mucha esperanza, pero que es necesario caminar ese camino. Tratemos de verlo todavía de un modo más resumido, a ver si llegamos a entender todo esto. El Éxodo, el hecho central de la historia de Israel, no indica un camino geográfico, sino antropológico, es decir, un camino del interior de la persona y del hombre como tal. Por eso recordábamos la frase de Juan Pablo II, el hombre es más que sus avances tecnológicos, el problema del avance es del hombre mismo como tal. Y ahí está la novedad. Por eso, si el hombre avanza, el mundo avanza y hay esperanza para el futuro. Cuando el hombre se queda en la periferia y en la superficie y se dedica a adorar los ídolos antiguos o modernos, porque hoy en día hay más que antes, entonces no avanza. Y así es como agregamos cuando decimos antropológico, es decir, humano, integral, espiritual, personal, del pueblo como tal. Y digámoslo más definidamente, el Éxodo es la revelación del sentido de la historia, ya en los tiempos antiguos, todavía no marcado de modo definitivo, pero ya insinuada con toda claridad. Un papa llamado Clemente Romano, uno de los primeros papas, dirá incluso que en el Éxodo es donde empieza la historia de los cristianos, porque es toda la misma realidad. Incluso la forma como quiere el Señor que se organicen en el Éxodo, cuando le dijo a Moisés a través de su suegro, divide al pueblo en grupos de 100, de 10, de 1000, porque no puedes tú solo llevar todo este pueblo. Estaba indicando, dice Clemente Romano, que la iglesia debía organizarse, porque si no, no podía avanzar. Porque la unidad depende también de una organización fundamental. Y el Éxodo es la escuela del principio de una nueva visión de la sociedad. No más aquellos salvajes ignorantes antiguos. Y aquí es donde empieza un camino de cambio. Y el punto de partida, lo recuerdo todavía, la Pascua. Acordaos de esta palabra, porque después de hablar del Éxodo, esa realidad de la cual habla Jesús, cuando se refiere a las épocas antiguas, la llama la ley y los profetas. Es verdad, sin embargo, que parece ser que el Éxodo y la ley antigua, en todo caso, San Pablo, él lo afirma con toda claridad, no bastará. Será necesario la fe en alguien por excelencia. Y evidentemente aquí venimos a ponernos ante esa novedad que se va haciendo cada vez más clara. Lo que llamamos en el proyecto de Dios una jugada inesperada. Su nombre, repito, la Pascua. Una Pascua que empieza, como lo hemos dicho ya, de la liberación de la esclavitud, la de Egipto, por un príncipe esclavo. Ese era Moisés, pero era la anticipación de otro príncipe y más que príncipe, que se hizo esclavo, dirá Pablo, por nosotros, para que nosotros seamos hijos. Y ahí es donde, en este proyecto de Dios, el Éxodo fue el punto de partida y la Pascua primera fue el botón inicial que nos llevaría hacia la plenitud. Y llegados a este punto, entonces, en lo que estamos tratando de entender en estos días, las etapas a las cuales nos referíamos, primero, que fue el ver las civilizaciones precristianas, nos pusieron ante una historia sin salvación. Y ahora necesitamos ponernos ante el punto nodal, el nudo del problema, es decir, el caso Jesucristo, llamado en las escrituras ya cristianas la plenitud de los tiempos, para finalmente intuir lo que ha pasado en estos 2000 años, a pesar de los pesares, que se llamaría la salvación de la historia, es decir, una historia con sentido, con tal de que tú la aceptes como tal y que le des a tu vida el sentido que le quiere dar aquel que nos ha hablado de nuestra
realidad y nuestra vida, que nos vino a dar la vida y la vino a dar con plenitud. Y llegados a este momento entonces, las civilizaciones precristianas, ¿qué hacían? Querían buscar su propia grandeza, buscaban ser más grandes que las otras, aniquilándose las unas a las otras, y terminaban fatalmente en las decadencias a las que hemos hecho alusión. Pero llegará un momento en donde alguien vendrá a traer una nueva situación cuando ya todo parecía perdido. Ese alguien es precisamente el que hará la jugada inesperada en el sentido pleno. ¿Y a qué nos referimos? Trata de entender un poco, mira de esta línea. Ese al cual me estoy refiriendo es aquel que tomó una cruz, aquello que era el signo de la perdición, aquello que era fatídico, que era lamentable, que era el principio máximo de la humillación humana, y fue capaz de darle a esa cruz un sentido inverso. ¿Entendéis esta curva? Esta curva no ya hacia arriba, no buscó su grandeza, sino que dijo que si el grano no caía en la tierra y no muere, decía él, no da fruto. Y así es donde la jugada inesperada a la que nos estamos refiriendo es una especie de victoria al revés. ¿Y cómo es esto? Porque, perdón, es aquí donde se empieza a comprender la novedad absoluta que presenta esta visión única que nunca nadie había podido tener. Y así es como, al contrario de lo que hicieron todos, que buscaron siempre su grandeza, Él vino a entregar su vida. Y no solo Él, sino a todos aquellos que entienden su mentalidad y que son capaces de entregarse, cueste lo que cueste y hasta el fin. Y así es como Jesucristo, el revelador de esta nueva forma de ver y de entregarse, es el que se transforma en el fuera de serie. Y así es como en Él mismo diremos que la victoria al revés de Jesucristo la dice, por ejemplo, cuando afirma que el que pierda su vida es el que la ganará, o todavía cuando afirma que los últimos serán los primeros, o que el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga, y ese es el que triunfará. Fijaos qué cosa curiosa, cómo la manera de ver de Dios de las cosas es al revés de como la vemos nosotros. Y así Él mismo dirá en la última cena, cuando estaba comiendo con sus discípulos, que los grandes buscan su propia grandeza y oprimen a las naciones. Y agregará Jesús en aquel momento, antes de entregar su vida, dirá que esas civilizaciones que querían destruirse las unas a las otras, oprimiendo a las naciones, entre vosotros no ha de ser así. He ahí la novedad. Y ahí es donde todavía entramos en esa visión que tratamos de explicar, que no es solamente Él que la hace, sino que nos invita a nosotros a entregarnos igual. De una u otra forma, hay mil maneras de entregarse por los otros, no buscar su propia grandeza, sino el servicio a los demás. Y ahí es donde dirá Él mismo que, como es para Cristo, servir es reinar. El reino grande de este mundo Él lo logra asentándose en el trono de la cruz. Y ahí es donde la cruz representa de pronto la novedad única. Dice la liturgia cuando nos habla no ya de las cruces fatídicas antiguas, sino a la de Cristo, que de lo que era la perdición, Dios hizo nuestra salvación. Y en ese momento Él mismo, que sabía que vivía en un mundo de odio, en un mundo en el que lo único que faltaba era castigar y matar a Dios. ¿Y Él qué hizo ante esta situación? Pues Él se dejó matar por nosotros, como abriendo los brazos y diciendo, haced conmigo lo que queráis, pero mirad que vosotros también dioses sois. Y esa es la visión antropológica del hombre. Esa es una nueva visión de la grandeza del hombre, que es lo que es capaz de sacar al hombre adelante. No son los adelantos científicos y técnicos, por muy buenos que sean y que los valoramos, por supuesto, pero entendiendo realmente todo el alcance de esta nueva visión de la vida que de modo inesperado, inaudito, se da a través de lo que llamamos la Pascua verdadera, la Pascua auténtica.
¿Por qué, se pregunta un periodista, en medio de semejante cantidad de crucificados como hubo en la antigüedad, solamente Cristo ha pasado a la historia? Ya lo hemos estado diciendo, porque Él es el fuera de serie. Su vida, su muerte y su resurrección, eso es lo que se llama la Pascua verdadera, la Pascua nueva, o mejor dicho todavía, definitiva. Y aquí tenéis, amigos, el misterio de Jesucristo, que vino a traer al mundo una visión absolutamente novedosa, inaudita, pero salvadora fundamentalmente. Y en la medida en la cual servimos así, nos entregamos por los demás, no buscamos nuestra propia grandeza, sino servir al hombre, y que buscamos ser más lo que debemos ser, sacar el título fundamental del hombre en este mundo no es ser doctor o profesor, es ser hombre, varón o mujer en plenitud, porque a eso es a lo que Él mismo nos está llamando. Y así, el principio de las escrituras cristianas proviene de esta nueva Pascua, que es la definitiva, y allí mismo entendemos este nuevo plan de Dios, esta visión lineal de la historia, es decir, avanzando poco a poco. Es verdad que la visión lineal, nos explican los expertos en la materia, se da avanzando en espiral, es decir, con avances y con retrocesos, yendo para atrás o para adelante, pero algo formidable, afirmamos, está pasando en la historia de los hombres. Llegados a este punto nos ponemos ante el caso Jesucristo, como hemos dicho. Y este es el momento en que yo ahora os invito a terminar con una reflexión que es al mismo tiempo como una oración ante el caso Jesucristo. Y os invito a escuchar un poema, que es un poema de autor anónimo y que en pocas palabras nos presenta el caso Jesucristo de una manera profunda, haciéndonos ver que Él es la paradoja de Dios. Tratemos de entender mejor lo que esto significa. Una vida solitaria. Nació en una pequeña aldea, hijo de una campesina. Trabajó hasta los 30 años como el hijo del carpintero. Después, durante 3 años, fue un predicador peregrino. Nunca escribió un libro, nunca tuvo un cargo público, nunca formó una familia ni fue dueño de una casa. No fue a la universidad. Nunca viajó lejos ni conoció una gran ciudad. No tuvo otro documento de identidad que su presencia. No hizo ninguna cosa que ordinariamente asociamos con grandeza. Y tenía solo 33 años cuando la marea de la opinión pública se volcó contra él. Sus amigos se escaparon. Fue entregado a sus enemigos que se burlaron de él, lo sometieron a juicio y lo condenaron a morir en cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus verdugos sortearon entre sí su túnica, su única posesión en esta tierra. Y una vez muerto lo enterraron en una tumba prestada gracias a la compasión de un amigo. Han pasado 20 siglos y todavía él es la figura central de la raza humana y el líder del progreso de la humanidad. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que se han sentado y todos los reyes que han reinado, puestos juntos, no han afectado tanto la vida del hombre en la tierra como esta sola vida solitaria. Bueno, pues aquí tenemos la paradoja de Jesucristo, el único, el verdadero Salvador del mundo. Muchas gracias.